Hola para todos, mi nombre es Gabriel Serrano, estudiante del programa Agronomía y en esta oportunidad desarrollamos un curso de microbiología de suelo. Vamos a darles respuesta a las preguntas orientadoras de la tarea número 1. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Los microorganismos aumentan sus poblaciones con base en los recursos que consiguen en la naturaleza como hace cualquier ser vivo. Depende de su alimentación, así mismo van a hacer toda su actividad para su crecimiento. Pero sin embargo, hay factores que limitan su crecimiento, como el pH, la temperatura, la misma materia orgánica. Serían por lo menos tres factores que limitan el crecimiento de estas poblaciones y tanto pueden ser rápidas como lentas dependiendo de estas condiciones. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Una comunidad microbiana es aquella que vive en un hábitat determinado, que genera todo un grupo de interacciones y generan toda una dinámica de desarrollo y crecimiento en ese lugar. Eh, si estas poblaciones interactúan y también compiten por nutrientes, luz solar, eh, materia orgánica y, y se van interactuando y van generando toda una dinámica en el suelo. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Las poblaciones microbianas interactúan entre sí de varias formas. Puede ser beneficiosa, puede ser neutral o puede ser perjudicial, ¿cierto? Entonces, eh, lo que para una población es un veneno, para otra puede ser un alimento muy nutritivo. Eso depende de las características propias de los microorganismos. Eh, por lo menos en los ambientes extremos donde habitan los microorganismos extremófilos, eh, allí hay una gran abundancia de esos organismos, pero la riqueza poblacional es poca, porque pueden haber una o dos especies que sobreviven a esas características porque son agrestes, pero otras no. Entonces ahí la riqueza es baja, pero la abundancia puede ser alta. Entonces, y hay otros ambientes, por lo menos al lado de la rizósfera, donde hay bastante oxígeno. Allí hay una cantidad de microorganismos, hay una riqueza de microorganismos, pero las poblaciones de estas son bajas. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía en el ecosistema. Indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, hay que partir que toda la energía que circula, tanto en los organismos grandes como en los microorganismos, viene de la energía solar, sino que ellos, muchos como los productores vegetales, la convierten en energía química y ahí viene toda una secuencia para que otros productores, otros seres vivos la cojan. Acá en el suelo es lo mismo. Están los productores vegetales que toman la energía solar, pasa a los consumidores primarios como las plantas, consumidores secundarios que son animales que se alimentan eh, eh, de estos seres, ya llevan y transmiten la energía química. Un porcentaje de esta va a estos seres que luego por sus desechos como estiércol y por la misma muerte quedan en el suelo a disposición para que bacterias descomponedoras y hongos y otros microorganismos liberen esos nutrientes que luego van a servir de alimentos para productores primarios, y muchos de esos nutrientes también se van a perder y se van a evaporar. Entonces los microorganismos son muy importantes porque generan interacciones en todos los niveles, son productores bien sea de la energía solar o química y generan los nutrientes para los productores primarios. Explica el concepto de microambiente, entrando un ejemplo de microambiente del oxígeno de la Tierra. Bueno, un microambiente es un pequeño espacio en donde se desarrollan unas poblaciones de microorganismos, ¿cierto? Con características similares. El oxígeno juega un papel muy importante porque a mayor presencia de oxígeno, mayor va a ser la cantidad de microorganismos. A medida que uno profundiza en el suelo, ya la cantidad de oxígeno va a disminuir y también disminuye la cantidad de los microorganismos presentes. Entonces el oxígeno juega un papel muy importante en la presencia y riqueza de microorganismos. ¿Por qué se da la competencia entre los microorganismos? Todos los seres vivos, su principal competencia se da por nutrientes. Los microorganismos no son la excepción. Sin embargo, ellos, por sus características propias, tienen unas tasas altas de crecimiento. Entonces, los ambientes donde se desarrollan influyen mucho. Entonces,
pero a ellos les favorece mucho cooperar porque lo que unos desechan, otros les sirve de alimento, entonces generan unas dinámicas y se benefician todos. Explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación. Bueno, los suelos y los vegetales, los primeros vegetales, muchos vegetales, entonces desarrollan sus raíces dentro de las rocas. Cuando está una grieta ahí, meten sus raíces y comienzan ellos a desarrollarse, a extraer esos nutrientes. Estas plantas comienzan a crecer y generar un microclima. Cuando ya hay un microclima conformado, comienzan a aparecer un mayor número de microorganismos. Esta población ya más alta comienza a acelerar los procesos de descomposición de los minerales que se encuentran en esas rocas, obviamente, y aumenta la liberación de esos nutrientes para que esa misma planta los comience a utilizar, y así se genera un ciclo de, de, de los nutrientes donde va aumentando el número y tamaño de los vegetales y así se va conformando un suelo. ¿Qué es la rizósfera y su importancia? La rizósfera es la capa de tierra como más próxima a las raíces, donde por sus condiciones se da una mayor población de microorganismos que interactúan tanto a favor de la planta como a favor de ellos mismos. ¿Dónde está su importancia? En que generan entre ellos y las plantas un microambiente beneficioso para ambos elementos, porque los nutrientes con los que se alimentan los microorganismos eh, los sirven también para que las plantas se alimenten, porque ellos los ponen en unas condiciones en que son asimilables para las mismas. ¿Qué región del suelo es la más activa? Tiene que ver mucho con lo anterior. La región del suelo más activa es la región próxima a la rizósfera y es donde está ya el mayor número de microorganismos y el mayor número de interacciones microbianas. ¿Qué son las CBC y cuál es su importancia fundamental? Las comunidades bióticas del suelo son aquellas que están conformadas por un gran número de partículas y diversidad de microorganismos como cianobacterias, algas, hongos, líquenes, biorfitos, entre otras, cuya función fundamental es es la transformación de condiciones, sobre todo en suelos desérticos, que van generando cada día por su presencia y su dinámica mejores condiciones para que esos suelos se vayan transformando cada día en suelos mejores para el crecimiento de otros vegetales. ¿Qué factores rigen el grado y tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, hay muchos factores que inciden en que las poblaciones microbianas aumenten o disminuyan y se mantengan en buenas condiciones, por lo menos la temperatura, la humedad, el pH, la salinidad, la materia orgánica, influyen en que todas estas interacciones químicas entre el suelo y los microorganismos y las plantas se den de la mejor manera y así aumente la cantidad y el grado de acción microbiana. ¿Por qué es posible la especiación alopática en el suelo profundo? Bueno, en medida en que los suelos son más superficiales hay mayor cantidad de oxígeno y a mayor cantidad de oxígeno hay mayor presencia de microorganismos. A medida que profundizamos en los suelos, el oxígeno disminuye y van disminuyendo también las poblaciones de microorganismos, van apareciendo aquellos que son anaeróbicos, es decir, aquellos que cumplen sus funciones en ausencia de oxígeno. Y así seguimos profundizando, se pueden generar barreras donde estas poblaciones en ausencia de oxígeno pueden quedar separadas. Cuando eso sucede, después de un tiempo en que la barrera desaparece, estas poblaciones al ya aparearse o al procrear y por sus cambios genéticos no lo hacen, quiere decir que ya son dos especies diferentes y que ahí se ha dado una especiación, es decir, la aparición de una nueva especie por condiciones mismas del ambiente. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas? Básicamente, la vida en el planeta radica en el suelo. Los suelos, con la presencia de microorganismos, comienzan a estructurar toda una dinámica para que organismos superiores en la superficie terrestre se puedan desarrollar. Entonces, los microorganismos juegan ese papel fundamental para que permanezcan en el tiempo, en el suelo y en el tiempo, nutrientes como carbono, el nitrógeno, el fósforo,
que son fuente de alimentos para los otros seres vivos, principalmente para las plantas, y estas se lo transmiten a los eh, consumidores secundarios como los animales. Entonces, los microorganismos son fundamentales para todas las dinámicas vivas del suelo en adelante. Los 5 grupos de microorganismos que les vamos a hablar ahorita son las bacterias, hongos, microalgas, protozoarios y virus. Las bacterias cumplen una función fundamental en la transformación de productos inorgánicos en orgánicos, eh, en, en el ciclaje de muchos nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Las bacterias están ahí cumpliendo ese papel. Los hongos, su papel fundamental es de dinamizadores del suelo, dinamizadores de todos los nutrientes, descomposición de la materia orgánica y liberación de nutrientes para las plantas. Las microalgas también son fuentes primarias de producción de biomasa y también de oxígeno. Los protozoarios son animales unicelulares que también cumplen una función porque colocan a disposición nutrientes para los vegetales. Y los virus contribuyen a mantener las poblaciones microbianas reguladas, pues ellos enferman a muchos organismos y estos mueren, son descompuestos por los hongos y por bacterias, y te va generando todo un ciclo de nutrientes. Los 3 factores clave que controlan la dinámica de la biomasa microbiana del suelo, como lo dijimos anteriormente, el motor de que todos esos nutrientes y todo este origen de la vida está en el suelo, está en los microorganismos, y ellos generan todo un ecosistema. Entonces, la presencia de raíces es fundamental para que los microorganismos se puedan desarrollar de la mejor manera. Como lo vimos anteriormente, la rizósfera, que es la capa, que es la zona más cercana a las raíces, es la más rica en nutrientes. La estructura de agregación, esto quiere decir que las partículas, como están constituidas, la circulación de oxígeno, de agua, también permite e incide en las dinámicas microbianas. Y las prácticas de manejo agrícola. El hombre, si realiza buenas prácticas de conservación de la capa vegetal, de conservación del bosque, de unas buenas labores de campo, va a incidir en que las poblaciones microbianas mantengan su equilibrio y mantengan sus funciones biológicas. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad biomasa de la biomasa microbiana del suelo? Por muchos factores. Hay condiciones de humedad que inciden en que esa variabilidad microbiana esté. Está la temperatura, que también es un papel importante en la biomasa, y un factor que son las labores que se hagan en el suelo. Como dije anteriormente, el hombre incide mucho en que los suelos permanezcan con su dinámica microbiana o se deterioren por sus buenas o malas prácticas. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en el ecosistema? Pobre. En un ecosistema pobre, quienes son los mayores reservorios de nutrientes se pueden considerar los vegetales. Los vegetales, por sus características de absorber nutrientes, de llevarlos a sus tejidos, de dejarlos caer nuevamente en sus hojas, de volverlos a tomar de las capas profundas y ponerlos en las capas más superficiales para que los microorganismos se alimenten de y multipliquen su cantidad, se convierten como en ese elemento principal para reciclaje de nutrientes y la recuperación de esos ecosistemas pobres. Por eso en los bosques tropicales presentan una gran variedad, debido a que almacenan en sus tejidos muchos nutrientes, y luego ya se genera ese ciclaje de nutrientes permanente y tanto beneficioso para las plantas como para los microorganismos. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema? Claro, a mayor cantidad de biomasa microbiana, mayor cantidad de nutrientes. Y mira, los ecosistemas pobres, los ecosistemas desérticos, tienen menos nutrientes y tienen menos cantidad de microorganismos. Entonces, son directamente proporcionales. ¿Qué, ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas con cuanto a, bueno, a las TMB? Cuando se utilizan diferentes plantaciones, diferentes especies vegetales para restaurar los suelos degradados, esta diversidad vegetal contribuye de manera positiva para que las poblaciones de organismos del suelo presentes en las rizósferas. Bueno, los microorganismos influyen mucho para el desarrollo de las plantas, porque liberan los nutrientes, pero también las plantas influyen mucho para el desarrollo de los microorganismos. Entonces se da ahí como una especie de relación mutua para que esto se dé. La rizósfera es muy importante para todos estos procesos.
Entonces, hasta la próxima, les saludo Gabriel Serrano y nos vemos en un próximo video.